nos encontramos ahora con Juan Ariel Jiménez, él es economista y también exministro de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana. Con él hablaremos sobre la situación económica en República Dominicana y todos esos factores que inciden en ella. Saludos, Juan Ariel. Buenos días, Indira, Edith. Muy buenos días, Juan Ariel. Y Juan Ariel además es uno de los dos vicepresidentes que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Así que comencemos con su partido. Todas las noticias que veo por estos días es que hay gente del PLD que se está yendo para la Fuerza del Pueblo. Sí, es verdad, eso es lo que sale, dice... Una migración. Sí, como si la Fuerza del Pueblo se estuviese fortaleciendo a costilla de ustedes. Yo quisiera saber qué piensan ustedes de eso, porque es verdad, compañeros de ustedes que ustedes conocen, que estén pasando. Vamos a empezar por ahí. Sí, claro, bueno, se retiró recientemente un miembro del comité político y 2 miembros del comité central. Para poner en contexto, el comité central tiene 1.400 personas. De esas 1.400 personas, 2 se fueron para el Partido Fuerza del Pueblo y el comité político, de 45 miembros que somos, 1 se retiró y se fue a la Fuerza del Pueblo. O sea que estamos hablando de menos del 0.1%. Lo que pasa es que el manejo mediático busca afectar la percepción. Pero debo decir, además, que por cada persona que se va, que uno lo siente porque son excompañeros valiosos, yo no voy a hablar mal de ellos por el hecho de haberse ido. Pero también tengo que decir que la lista de espera está larga. ¿Ah, sí? Claro, bueno, de hecho en el Comité Central son tantos los miembros del partido que han quedado en lista de espera porque en la votación quedaron muy cerca, que se tuvo que hacer un reglamento para la sustitución, porque hay mucho ánimo, hay mucho deseo de entrar a los distintos estamentos del partido. Entonces, por cada uno que se va, tenemos decenas y decenas de personas valiosas. Vamos a brindarle un cafecito, por favor. En verdad, ¿le agrada el café? Claro que sí. Debe ser caliente, así que Kenia le brinda un cafecito a esta hora. Solo para decirle que no son solo del Comité Político y Central, sino que hay gente del pueblo. O sea, cuando nos están diciendo que juramentamos a 20 personas que eran alcaldes o candidatos, a 30 en tal pueblo, a 10 en otro que pasan a las filas, ¿eso es bulto o es real? Bueno, en muchas ocasiones se está juramentando a personas que llevan un año juramentándose 4 y 5 veces. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Y se han visto en las fotos. De hecho, a veces se ponen hasta la misma camisa. ¿Cómo va a ser? Y uno bromeando dice, óigame, pero al menos si en un momento la usó azul, que la use blanca o la use amarilla, por decir algo. Pero es un tema de percepción. Ahora, también nos dice que nosotros tenemos que trabajar mejor en el tema comunicacional. El hecho de que se esté percibiendo cierta debilidad, lo que nos indica es que todas las labores que hemos estado realizando para el ingreso de decenas de miles de personas, para el ingreso de muchos jóvenes en el partido, no se ha estado comunicando bien. ¿Y ustedes como organización, Juan Ariel, cómo se visualizan hacia lo interno? Porque pues obviamente han recibido muchos ataques y también hay muchas noticias en la prensa que pues los dejan en una posición un tanto mala. ¿Cómo se visualizan ustedes a lo interno? Yo creo que toda crítica, yo creo que todo ataque es una invitación a la reflexión. Uno tiene que tener la humildad suficiente para saber qué cosas hizo mal y qué cosas hace mal todavía, y eso es una indicación de que debemos seguir con la autocrítica, que fue tan importante en la etapa de formación del PLD, de que tenemos que repensar nuestro vínculo con la sociedad. La sociedad dominicana y la sociedad mundial hoy en día es muy distinta, y uno tiene que tener la humildad suficiente para saber escuchar esas nuevas demandas, esas nuevas aspiraciones que tiene la sociedad y poder entonces encarnar eso que la sociedad quiere ver en sus líderes. En algunos países, cuando un partido se desploma en las elecciones, por ejemplo, quienes llevan la delantera, quienes tienen roles de liderazgo, se hacen a un lado, no necesariamente se van, pero se hacen a un lado para que otras gentes, otras energías sigan moviendo ese partido. El PLD es un partido en cierto modo preso, en el sentido de que tiene una misma dirigencia que también fue gobierno, fueron funcionarios. Cuando ve al partido, ve a la misma gente. Ese cambio, digamos, generacional. Usted es una de las gente joven del partido, pero bueno, usted es quizás una de las pocas excepciones que se puede ver. Bueno, este no era de esa gente que realmente toma las decisiones. ¿Cómo va a ser el Partido de la Liberación Dominicana? Porque la verdad es que en un momento determinado incluso pareciese que no tenía apertura para las críticas, no tenía apertura para oír, dejaron de escuchar, y pareciese que también dentro. ¿Cómo se vive ese proceso? No hay caminos, miradas a que pueda cambiar en algún momento. Yo creo que sí, Edith, y yo resaltaría que más que cambio de personas, más que cambios generacionales, debemos tener cambios de modelos de liderazgo.
no es sustituir a personas de mayor edad por personas más jóvenes que tengan la misma forma de relacionarse con la gente. Siempre he dicho que no es una sustitución de rostros por otros con menos canas y menos arrugas, son sustituciones de formas de liderazgo mucho más horizontal, de sentarse con la gente de tú a tú, de humano a humano, a escuchar lo que piensa, a escuchar lo que siente y a nosotros ser bandera de esas aspiraciones. En el PLD, obviamente, nosotros estamos en un periodo de transición. Si ustedes se fijan, en el comité político han entrado muchos jóvenes, en el comité central también. Muchos titulares de secretarías son jóvenes, son mujeres, pero claro, quizás algunas personas entiendan que debió ser mayor la sustitución. Estamos en una sana coexistencia de diversas generaciones donde se aprende de la experiencia y se energiza con las nuevas pasiones, los nuevos bríos que tenemos en la juventud. Entonces digamos que es una transición que estamos llevando. No sé si tenemos a Germán Marte, que está en la sala de redacción del periódico El Día. Germán, a ver, nos pueden decir para que pase. Señor director, avíseme si Germán está ahí. Sí. Sí, ahí lo tenemos. Sí. Germán. Hola, ¿qué tal? Juan Ariel. Hola, Germán. Saludo desde la redacción del Día. Bien. Me gustaría pasar al plano económico, Juan Ariel, y escuchar tu opinión como economista que eres sobre la decisión de República Dominicana y otros países, porque ahora lo acaba de anunciar Brasil, pero también lo ha hecho El Salvador y Colombia, de poner tasa cero a varios productos, sobre todo alimentos, para paliar un poco el impacto de la crisis Rusia-Ucrania. Es una excelente pregunta, dependiendo de qué tipo de productos. En la mayor parte de esos países se ha disminuido los aranceles para la importación de cereales que se utilizan en la alimentación del ganado. Entonces, en ese sentido, cuando hay una disminución del impuesto que tienen los insumos de producción, pues obviamente se está propiciando una disminución de costos de producción. En el caso de República Dominicana es distinto, porque en el caso dominicano la ley contempla arancel cero para productos terminados, para productos agropecuarios y agroindustriales terminados que van desde un pollo brasileño hasta una habichuela canadiense. Obviamente, cuando entra en el mercado dominicano, sustituyen la producción local y al sustituir la producción local, pues entonces se incrementa el desempleo en el campo, se genera la quiebra de productores. No es así en otros países donde se está disminuyendo el precio del trigo, de la soya, del maíz, del sorgo, porque, insisto, esos no son productos terminados, sino que se usan en la alimentación del ganado o en la producción de algunos alimentos como las pastas, por ejemplo. Como retomando también Discúlpame, ese tema de Juan la Ariel. economía. Sí, Bueno, Juan Ariel, Sí. Germán. Sí. Estoy leyendo aquí en el periódico, El Día, dice que en el caso de México, el gobierno anunció el desarme de aranceles a productos como a cierto tipo de aceite de maíz, al arroz palay, a la carne de cerdo, a la carne de pollo, a la cebolla, al chile jalapeño, al frijol, al huevo, etcétera. Sí, O sea que sí a productos. Sí, insisto, en algunos casos, en la mayoría de los casos, son insumos de producción, en otros casos son productos que no entran en competencia con la producción local. Cada país tiene un esquema productivo muy distinto. En el caso de México, por ejemplo, produce mucho maíz, que es un componente importante del consumo, de la dieta del mexicano, no tanto así el arroz, por decir que en el caso dominicano nosotros consumimos mucho más arroz que maíz. Entonces, en cada país se debe realizar un análisis de cuál sería el efecto de competencia en la producción local. También debo decir algo, el hecho de que otro país haga algo no quiere decir que está correcto. Nosotros los economistas vemos a diario malas decisiones de los países. Turquía, por ejemplo, en el medio de la inflación baja las tasas de interés, cuando la ortodoxia económica dice que hay que aumentar las tasas de interés. Entonces, muchas veces escucho al gobierno decir, pero lo está haciendo este otro país. Siempre va a haber ejemplo de cosas. Hay políticas buenas y hay políticas públicas erradas. Entonces, los técnicos somos los que normalmente discutimos si una política pública es conveniente o no. Juan Ariel, vemos que la economía dominicana, como imagino otras economías en la región, están amenazadas por múltiples factores. Por ejemplo, tenemos la guerra de Ucrania, el tema de la pandemia, los efectos de esos años que duramos en pandemia y también últimamente la recesión en Estados Unidos. ¿Cómo podría el gobierno dominicano enfrentar la economía, esas amenazas
que al final se van a traducir para el pueblo también. Sin duda alguna hay un escenario internacional complejo, eso no se puede negar. Tenemos desde una desaceleración económica, producto de la guerra, y producto también que los países están aumentando las tasas de interés, y también tenemos los aumentos en los precios de los insumos, tanto los cereales como los hidrocarburos y los insumos energéticos. Ahora, bien haces la pregunta de que eso está afectando a todos los países, y hay que decir que República Dominicana es uno de los países de la región y del mundo donde se ha tenido mayor aumento en los precios. Por darles solo un dato, el año 2021 la inflación dominicana cerró en 8.5%, más del doble de la inflación que tuvieron países como Costa Rica, como Guatemala, que son otros países de Centroamérica y el Caribe. Nosotros fuimos la economía número 4 de aumento de precios, solamente por debajo de Venezuela, Argentina y Brasil. Entonces, eso indica que en República Dominicana se está sintiendo un aumento en los precios mucho mayor que el que se está viendo en otros países. Si nos vamos a nivel mundial, de cada 10 países que hay en el mundo, nosotros estamos en los 3 de mayor aumento en los precios. Entonces sí que hay que pensar qué hacer en nuestro país, y hay muchas cosas que se pueden realizar. Yo creo que tenemos que trabajar de la mano con los sectores productivos en la disminución de los costos. Yo he sugerido y he escrito al respecto que se hiciera una devolución parcial de los impuestos al gasoil que utilizan las empresas productoras de alimentos y las que transportan alimentos. También he sugerido que se haga una disminución temporal del impuesto ITEVIS a los envases, el empaquetado, el etiquetado, igual para disminuir costos de producción, que se hagan compras conjuntas de los fertilizantes. Si el gobierno dominicano se reúne con los importadores de fertilizantes y dicen, en lugar de ustedes negociar uno a uno con sus proveedores, vamos a negociar en conjunto, pues obviamente que las compras como mayoristas siempre van a disminuir los precios. Si hacemos lo mismo para los importadores de cereales, podemos sustituir las embarcaciones pequeñas, Handysize y Handymax, por embarcaciones mucho más grandes como las Supramax, y eso reduce el costo de transporte por tonelada métrica de cereal, por ejemplo. Todas esas son políticas públicas que buscan disminuir los costos de producción para que eso se refleje en el precio que cada uno de nosotros paga en el supermercado, y no así quitar de nuestras mesas los productos dominicanos terminados, porque insisto que eso genera desempleo, eso lacera el aparato productivo, que termina siendo en el mediano plazo mucho peor y de hecho termina siendo inflacionario. ¿Cómo usted valora la recuperación económica del país y la vuelta a las actividades económicas después de la pandemia? O sea, yo creo que hay que admitir que hemos tenido una recuperación económica importante. Si nosotros vemos, la República Dominicana fue el país de mayor crecimiento en el año 2021 de la región, y eso es algo positivo a lo que ya estamos acostumbrados. La República Dominicana en los últimos 50 años ha sido el país de mayor dinamismo en toda la región de América Latina, reflejo de un sector privado capaz, dinámico, que empuja nuestro aparato productivo, y de un gobierno que trabaja bien con los sectores económicos independientemente del partido que sea. Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos en República Dominicana. O sea que la recuperación económica ha sido importante, ayudada mayormente por el flujo de remesas y ayudado también por las bajas tasas de interés, lo que ha producido que también se recuperen muchos empleos, no todos, como dice el gobierno, porque ahí hace un mal uso de las estadísticas, pero se han recuperado sí que la mayoría de los empleos que se habían perdido en la pandemia. Germán, paso contigo por segunda vez. Esta es la última, Germán, que está en la sala de redacción del periódico El Día. Adelante. Sí, simplemente hacerme eco de una sugerencia que nos manda David. La opinión del economista sobre la receta del FMI al gobierno dominicano, que baja la inflación, no sé cómo lo va a hacer, reducir la deuda y apoyar a la población vulnerable. Claro que sí. El FMI, en su reciente visita en el marco de la evaluación del artículo 4, pues primero reconoce que la economía dominicana es resiliente. Si nosotros vemos los datos de crecimiento del PIB, pues la verdad es que la caída durante la pandemia fue igual que el promedio de América Latina y la recuperación mucho mayor. Insisto, la economía dominicana es bastante dinámica, bastante resiliente. Ahora, las recomendaciones, disminuir la inflación. En este caso, como es un choque de oferta, más que un choque de demanda,
Eso es una de las cosas que los economistas usamos para diagnosticar de dónde está viniendo el problema. Pues ya yo he dicho una serie de recomendaciones. Hay otras recomendaciones que se pueden realizar para mejorar el esquema de costos de producción. No sería tan efectivo comprimir la actividad económica, digamos, aumentando fuertemente las tasas de interés, porque el problema es de oferta y no de demanda. En lo que se refiere a apoyar a la población vulnerable, pues obviamente es el uso de las transferencias condicionadas que tiene el gobierno a través, en este caso, del programa Supérate. Lo que está recomendando el Fondo Monetario Internacional es evalúen el aumento en el costo de la canasta básica, que en los últimos 18 meses ha sido de más de 6.000 pesos, el aumento en el costo de la canasta de consumo de la familia, y hagan aumentos similares a la población vulnerable, más que subsidios generalizados, como en el caso de los combustibles. Y un tercer elemento de disminuir la deuda, eso es lo que se llama disciplina fiscal. Que los ingresos sean mayores a los gastos. Eso es lo que permite reducir el ratio de deuda. Bueno, estamos terminando esta entrevista, Juan Ariel, pero como vicepresidente del PLD, ¿qué opinas de los procesos judiciales que tiene en el banquillo a mucha gente que, bueno, es del PLD o fue funcionaria o desempeñó cargos? Mientras se sigue el debido proceso, yo entiendo que cada quien que ha pasado por la administración pública está sujeto a ser investigado. De hecho, si vemos los casos, la mayoría son empresarios, no son miembros del partido. Nosotros en ese proceso tenemos a 3 miembros del Comité Central, solamente. ¿En ese proceso? En los distintos procesos de investigación que hay, la mayoría son suplidores del Estado. Yo creo que cuando uno hace labor en el Estado, ya sea de funcionario o como un contratista, uno tiene que estar sujeto a las investigaciones y siempre que se cumpla el debido proceso, que se investigue y que se aplique rigurosamente a la ley. Eso es lo que debemos aspirar como sociedad. Bueno, Juan Ariel, muchísimas gracias. Terminamos de tomar el café ahora. Gracias por estar esta mañana, aceptar esta invitación. Al vicepresidente, o uno de los 2 vicepresidentes del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de una vez, ustedes saben que hubo un asesinato que ha conmocionado a América Latina, particularmente a Paraguay y a Colombia, donde se produjo, de un fiscal. Bueno, pues Indira Suero conversa hoy con un periodista reputado desde Paraguay, así que hacemos este cambio.